Bueno, ya está grabando, listo. Entonces, vamos a trabajar, más que trabajar, pues como hacer un abordaje general de qué es lo que implica la pragmática experimental. En en la actividad pasada, en la sesión pasada, lo que habíamos abordado había sido, pues como todo ese desarrollo entre lo semántico y lo pragmático, sobre todo mostrando, yo procuraba pues como que quedara muy claro cómo se había venido entendiendo todo el componente de semántico, que cómo entendemos la información, pero a pesar pues como del éxito de las teorías en semántica y que es un campo pues bastante enriquecedor, tan enriquecedor es que veíamos la vez pasada que el Internet se basa es en la lingüística, ¿cierto? El Internet se basa en gramática, que es toda la parte sintáctica, y en semántica. Y pues valga la pena mencionar que justo por esas estrategias es que el mundo no se cayó con la cuarentena y con esta crisis tan dura. Eh, Gracias a estas herramientas lingüísticas retomadas desde las ciencias de la computación, eso es importante, como quién lo usa y cómo lo usa, porque si vamos a otras áreas diferentes, pues cómo han usado todo esto, ¿cierto? En vez de mejorar Internet, ¿cierto? Con el tema de la semántica y la web 2.0 y todo lo adicional, se han dedicado pues a hacer pseudoanálisis discursivos y otro tipo de análisis, ¿cierto? Sin embargo, pues, insisto, pues por el tema de los contenidos, cuando uno entra a profundizar, cuando trabaja sobre estos temas, se da cuenta que en últimas, pensar la semántica y pensar la pragmática es relevante en función de cómo logramos procesar aquello que es, digamos, más complejo en nuestras conversaciones. Nosotros hemos visto en psicología cognitiva, en general, cómo procesamos los sonidos, cómo procesamos lo que vemos, cómo procesamos incluso una canción, ¿cierto? Que tiene que ver como con varias cosas, cómo logramos almacenar información, cómo logramos devolver esa información, cómo logramos hablar, cuando empezamos con la fonética, cómo articulamos completamente bien todo esto, demás. Pero digamos que son procesos más estándar, aunque son complejos, son un poco más estandarizados. Eh, y lo que ocurre con la pragmática es que entró directo no solamente en cómo entendemos el mundo, ¿cierto? La vez pasada veíamos perros, casas, ¿cierto? Como conceptos amplios que incluso involucran algunos aspectos muy fuertes de memoria. Eh, digamos que los vamos almacenando, los procesamos, sabemos qué significa un perro, sabemos qué significa una casa, sabemos qué significa todo lo demás, pero cuando entramos a indagar directamente, cómo procesamos ya luego esas otras cosas que nos dicen. Y ahí es donde vemos que la pragmática entra como un campo y como, pues como un campo con teorías que logran explicar qué es lo que ocurre allí. Listo, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Veíamos la vez pasada el trabajo inicial de Paul Grice. Grice es de los primeros autores junto con Austin, con John Searle, John Austin, que logran pensar muy fuerte cómo es que logramos procesar y entender esa información no convencional. Incluso Grice lo llamó conversacional. ¿Cómo se entiende la información a nivel conversacional? De hecho, pues en su momento lo llamó, pues, sí, lo llamó implicatura conversacional. Es decir, lo que estamos entendiendo, en esencia, es una implicatura. Y esas implicaturas a lo que nos llevan es a poder entender el mundo que nos rodea. Entonces hay unas implicaturas que son convencionales, que es, digamos, todo lo de la semántica, y hay unas implicaturas que son no convencionales. Eso no convencional
es porque es un significado que ocurre adicional al significado convencional. Y no es que un significado cancele al otro. ¿Listo? Eso creo que es muy importante. Un significado no va a eliminar el otro significado, ¿cierto? Sino que van a convivir ambos significados, uno que es convencional y el otro que se sale de lo convencional, que empieza a ser, Grice lo llama, conversacional. Entonces, todos los significados que logramos deducir en una conversación se llamarían implicatura conversacional. Conversacional porque surge en un contexto de diálogo, de interacción entre diversos individuos y que no obedece al significado básico. El ejemplo, digamos, o uno de los ejemplos más claros de ello son los estudios con las metáforas. Veíamos también la vez pasada como lo que implica la semántica cognitiva con Lakoff. Ya veíamos pues como el trabajo de Lakoff, de George Lakoff. Y las metáforas tienen ese procesamiento que inicialmente se pensaba que era semántico, pero es que hay metáforas que surgen en una conversación y que se acaban ahí, se agotan. Entonces es diferente decir pues las tradicionales, ¿cierto? Tus ojos son dos luceros que iluminan mi vida. Entonces, claro, muy bonita, ahí está la metáfora, maravilloso. Nada de eso es cierto, pero a la vez también es verdad, ¿cierto? Vean que eso es uno de los problemas con las metáforas, que son falsas, pero son ciertas. Y esto que les acabo de decir, pues también empieza a ser como bastante llamativo, porque pues finalmente en un mismo enunciado hay dos significados, muy parecido pues a lo que se pensaba desde Austin y desde Searle, que hay, pues, hay unos actos locutivos y locutivos, hay unos actos perlocutivos, otros autores le nombrarán como más bien no actos, sino efectos, ¿cierto? Los efectos que genera un enunciado, pero que definitivamente están ahí, o sea, es decir, no, uno no puede empezar a negarlos porque se va a equivocar pues como brutalmente. Entonces, desde desde la pragmática se comenzó a analizar qué es lo que ocurría ahí. Y estos análisis retomaban, digamos, textos o conversaciones que las personas ya habían realizado y se analizan allí. Digamos, la investigación en lingüística es una investigación que retoma unos materiales de habla o textos y analiza esos textos, analiza esas conversaciones, pero a veces lo que toma es aquellas conversaciones o aquellos elementos que son como básicos, como prototípicos, por así decirlo, para poder entender qué es lo que se procesa a nivel de lenguaje. En la filosofía, que es de donde surge realmente Grice, donde están Searle, donde están Austin y muchos otros autores, Wittgenstein, muy importante además, Wittgenstein, pues siempre, digamos, no lo retomo, pero Ludwig Wittgenstein es el que es como el papá de la pragmática, es como el que da muchas bases para entender pues como el lenguaje como un juego y demás, pero digamos que es un asunto filosófico inicialmente, filosófico y luego va a la lingüística y de allí se trabajan algunos asuntos, en la lingüística obviamente a nivel de investigaciones, la filosofía pues no procura tanto el tema de la investigación, a pesar que en los últimos años se hable de filosofía o de investigaciones filosóficas. Lo que pasa es que no es investigación como lo entendemos pues en ciencias. Listo, entonces ahí eso es importante aclararlo. Y nos vamos entonces desde asuntos de lingüística con estudios en donde se analizaban textos, se analizaban discursos, pero ya todo pues como establecido y digamos rara vez se analizaban textos en vivo, se analizaba como el habla en vivo. Finalmente se analizaban algunos elementos importantísimos, pero surgen críticas desde la psicolingüística, desde la psicología,
es porque empiezan a cuestionar, listo, psicólogos sobre todo, psicolingüistas, y listo, es que ustedes en lingüística siguen hablando desde lo ideal. Es muy importante tener generalizaciones, tener elementos, no desde lo general, sino desde las realizaciones específicas, desde las descripciones en vivo y en directo. Entonces, la psicolingüística pues siempre ha buscado estudiarlo desde ahí, a partir de estrategias experimentales. Y cuando surge la pragmática se vuelve un problema adicional, porque entonces yo cómo voy a hacer para analizar lo que está ocurriendo en un significado no convencional, porque si bien se tiene la información básica, ese otro significado digamos, no es fácil descubrirlo, ¿cierto? Incluso ustedes lo pueden pensar en estos momentos. ¿Cómo hago yo para analizar en vivo y en directo cómo yo mismo entiendo una metáfora? ¿Cierto? Vean que es muy, o sea, genera retos adicionales investigativos, porque yo puedo tener la información de la metáfora, no hay ningún problema, pero ¿cómo hago para trasladar eso a ese significado que yo entendí? ¿Cierto? ¿Cómo hago para entender que ese comentario que me hicieron, que hay una metáfora, lo que estaban buscando era halagarme, conquistarme? ¿Cierto? ¿Cómo hago para entender eso? O sea, ¿por qué y cómo se hizo ese procesamiento? Entonces, ahí es donde entra la pragmática y en particular comienzan algunas discusiones frente a cómo investigar de mejor manera. ¿Listo? Esa manera o esa estrategia es lo que se llama pragmática experimental. La pragmática experimental surge inicialmente, obviamente desde postulados, eh, desde la psicología cognitiva y y de la lingüística, pero digamos se puede rastrear todo, voy a compartirles acá el libro, se puede rastrear todo a este libro de Ira Novak. Ira Novak es un investigador norteamericano, pero asentado en Francia, y por Dan Sperber. Dan Sperber ya lo habíamos trabajado previamente con la teoría de la relevancia, cuando veíamos el tema en pragmática. Sperber, Novak es psicólogo de formación, digamos, básica, incluso pues a nivel de maestría y doctorado en psicología experimental, y Dan Sperber es formado en muchas cosas, pero de base antropólogo, incluso es antropología cognitiva. Este libro inicial de Novak y Sperber, que se llama Pragmática Experimental, Experimental Pragmatics, se publica inicialmente en el 2004. Listo, entonces estamos rastreando, digamos, el origen como tal, consolidándose en este año. Sin embargo, pues no quiere decir que sea solamente desde ese año que se venía trabajando, sino que este libro se recoge y se nombra, ¿listo? Se nombra qué es lo que está trabajándose hasta el momento. De hecho, les quiero mencionar como algunas ideas básicas, y es que si bien en este libro del 2004 se mencionan algunos trabajos pioneros y además algunos de los autores pues, principales, Raymond Gibbs, por ejemplo, como todo el tema de la psicolingüística y el estudio de metáforas, por ejemplo, eh, y también tendríamos digamos, otros autores también muy importantes, pero eh, eh, digamos como que sirven para entender pues como en qué se basa todo esto. Acá tenemos, por ejemplo, una de las bases para entender la pragmática y es que digamos, se retoman muchos elementos desde las teorías modulares del procesamiento de la información, insistiendo pues como en una propuesta modularista de la mente, con módulos específicos de procesamiento, pero sobre todo mirando cómo se lograron reunir la pragmática y la psicología
en particular la psicología cognitiva, a partir del trabajo con los cuantificadores, que son un tipo de partículas lingüísticas que dan lugar a entender cantidades. ¿Listo? Es decir, cómo es a partir de elementos lingüísticos que podemos procesar cantidades. ¿Listo? Eso es bastante importante. Y pues lo que también aparece en el libro son unas investigaciones bastante importantes. Por ejemplo, este capítulo 7 es de dos investigadores, pues, el mismo Sperber y este Jean-Baptiste van der Herns, que también es francés, pues ambos son franceses, que investigan, ponen a prueba empíricamente la teoría de la relevancia, el principio cognitivo de la relevancia y el principio comunicativo de la relevancia. Sienna Coulson, por ejemplo, también entonces hay un trabajo de electrofisiología y comprensión en pragmática, y luego se empiezan a ver otros estudios adicionales. Pues lo que quiero insistirles acá es que este libro del 2004 ya proponía un programa de investigación claro, no un paradigma de investigación. Esto de paradigmas tiene que ver con la visión epistemológica que se mantienen. De hecho, hay una discusión epistemológica importante frente a esto, y lo que uno ve en la actualidad es que la mayoría de investigadores en ciencias entienden lo que hacen no en términos de paradigmas de investigación, los científicos pues fuertes, sino en términos de programas de investigación. Entonces este programa de investigación de pragmática experimental digamos, se inaugura o se nombra, ¿cierto? Tiene como un nacimiento en esta fecha. Y en particular, muchos estudios, pues finalmente tienen que ver con metáforas y demás, pero retoman mucho, digamos, los trabajos de Novik, de Isaac Novik. En Novik, ustedes pueden buscar pues como la hoja de vida de él, y en Google Académico, por ejemplo, aparece, pues ustedes ven que es un investigador bastante productivo. También ustedes pueden encontrar digamos, la hoja de vida académica de Sperber, todavía más potente, ¿cierto? Con 71.000 citas de sus textos. El texto más citado es el libro de la teoría de la relevancia, de Sperber y Wilson, pero pues observen que el segundo libro es un libro de antropología, explicando la cultura. Y pues Sperber pues, se considera a sí mismo un científico cognitivo. De hecho, pues ustedes pueden buscar la página de Sperber, bastante buena en general, pero quiero como, pues finalmente Sperber es fundamental como referente conceptual, pero digamos Novik es el que inaugura y empieza a trabajar pues muy fuerte. El artículo, digamos, central de Novik es este artículo publicado en el 2001 en la revista Cognition, que ustedes saben que es una de las revistas más importantes que hay en ciencias cognitivas. Y este artículo lo que muestra es un estudio de pragmática con niños, mostrando que los niños tienen un razonamiento más lógico que los adultos. Entonces esto pues es provocador, pero además pues tiene que ver con el procesamiento de lo pragmático, y es que, digamos, lo que está acá a la base es que los niños no tendrían una capacidad avanzada de procesar información a nivel pragmático, y solamente o se centraría mucho más en analizar lógicamente la estructura de una oración sin lograr inferir ese significado adicional. Entonces, cuando se dice que los niños son más lógicos que los adultos, es porque los adultos logran procesar información pragmática que digamos que transgrede un poco más las reglas de la lógica, pero que permiten entender todos sus significados alternos. Y este artículo es como uno de los artículos seminales del programa de investigación en pragmática experimental, y lo hace a partir de un tipo de fenómeno
que se llama implicatura escalar. ¿Listo? Implicatura escalar. ¿Qué es una implicatura escalar? Una implicatura escalar es un fenómeno de cuantificación de elementos a partir de estrategias lingüísticas. En particular, con la palabra en inglés some. En español sería el término algunos. ¿Qué es lo que está, digamos, acá a la base de esta estrategia? Es que yo abro por acá, qué pena. Es que cuando existe el término some, en francés certain, y en español pues algunos, uno procesa una cantidad específica de elementos. Entonces, acá es donde viene como el caso con la pragmática experimental. ¿Cómo? O sea, ¿cuántas personas o cuántos elementos es algunos? Entonces, acá empezamos a ver como algunas de esos problemas. Si yo digo, algunos estudiantes de psicología no entienden de psicometría, o más bien, algunos estudiantes de psicología entienden psicometría, ese algunos, ¿cuántos son? Ahí es donde viene la pregunta y es donde viene como todo como el problema. Porque algunas personas piensan que ese algunos puede ser muy poquitos y otras personas dirán que son muchos. De hecho, ahí no se dice exactamente cuántos son. Entonces, y nunca se va a decir, porque el término algunos tiene digamos, esa función, y es no ofrecer un valor preciso, ¿listo? Un valor preciso. Entonces, lo que se tiene es que algunos implica, es decir, si yo escucho algunos, lo que va a implicar es que es no todos, ¿listo? No todos. Pero algunas personas logran inferir que si yo digo algunos, es porque es posiblemente todos. En el caso anterior, algunos estudiantes de psicología entienden psicometría, digamos que uno podría entender que son poquitos, pero dependiendo de muchas situaciones, contexto y demás, se podría llegar a entender también que son casi todos, que son posiblemente todos. Acá el asunto viene es, ¿qué hace que yo entienda una cosa y no otra? ¿Listo? De hecho, piénsenlo ustedes allí. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Cierto? Que la escala hacia dónde los llevó. Entonces, por eso, este tipo de información es bastante importante, o este tipo de estudios, porque nos llevan a entender cómo se está procesando finalmente cuando alguien me dice algunos. Si yo digo, algunos estudiantes van a perder el examen, entonces es algunos es cuántos. Entonces ahí lo que empezamos a mirar es que se juega con elementos del contexto y se juega pues obviamente pues, con otros enunciados. Entonces sí es muy importante como que ustedes vayan teniendo como una información en función del procesamiento que se da. Resulta que cuando se dice algunos, listo, por ejemplo, algunos perros son mamíferos, la interpretación que yo hago, cognitivamente hablando, ¿cierto? Eh, yo lo que interpreto si lo que la persona me está diciendo primero es falso o si es verdadero. Si digo, algunos perros son mamíferos, entonces ahí empieza uno a decir, bueno, eso es falso, es verdadero. Entonces, cuando la persona dice o considera que eso es verdadero, es porque la persona logró pensar al menos uno, posiblemente todos. Mientras que si la persona dice que eso es falso, listo, la persona ha entendido que no todos, ¿cierto? No todos los perros son mamíferos.
Si la persona dice que eso es verdadero, listo, estamos diciendo que está entendiendo, digamos, como de una forma, digamos, directa, ¿cierto? Si analizamos la oración desde el principio, si le aplicamos reglas de lógica, entramos en una ambigüedad, porque puede que sí, o sea, puede ser verdad, pero realmente uno diría, no algunos, todos los perros son mamíferos, ningún perro se escapa a la condición de ser mamífero, pero eso es un procesamiento que hacemos posteriormente. Entonces, si decimos que eso de algunos perros son mamíferos es falso, eso es falso, entonces lo que la persona está haciendo es que logra procesar esa ambigüedad, ¿listo? Procesar la ambigüedad para poder razonar adecuadamente, ¿cierto? Mientras que si la persona dice que es verdadero, se está equivocando y está, pues porque no lo es, ¿cierto? Pero lo que está diciendo es que al menos uno de los perros es mamífero. Entonces, vean que el procesamiento de este tipo de oraciones no es tan simple como parece, porque ustedes dirán, pues, ¿y qué tiene que ver eso? Porque yo no digo más bien, algunos mamíferos son perros, que sería, digamos, como la oración, como más adecuada. Claro, es que esto se hace cuando se van a hacer las investigaciones para ver la gente cómo está procesando esos datos. ¿Listo? Entonces, desde acá es que se viene a decir, bueno, entonces, ¿cómo se procesa esta información? Y en estos, digamos, en el libro que les estoy mostrando, se hacen los análisis puntualmente. Les voy a mostrar acá, perdón un momento, eh, ustedes me disculparán. Bueno, en el libro que les comento de pragmática experimental dedican toda la tercera parte, dedican 4 capítulos al procesamiento de algunos, ¿cierto? Lo que hacen es que empiezan, bueno, de algunos no, de algunas implicaturas escalares, y lo que empiezan a mirar es que eso se está procesando, toda esa información se está procesando como se procesa cualquier otra información pragmática, incluso en milisegundos, se tiende a mirar que se está procesando en alrededor de 300 milisegundos, en otros casos a partir de 400 milisegundos. De hecho, en el capítulo 9 hay un estudio de comprensión de metáforas en los que muestran específicamente, pues como que, digamos, las personas se demoran en procesar estas partículas, pero que la decisión que están tomando, digamos, en términos de comprensión del mismo discurso o del enunciado, se da en unos momentos, digamos, o que se empieza a hacer un poco más rápido cuando hay un procesamiento de tipo pragmático o cuando hay un procesamiento de tipo semántico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos estudios? Que se empieza a reconocer, esto, que se empieza a reconocer que los tiempos en los que procesamos información semántica o información pragmática son diferentes. Eso son diferentes. Y comienza una, digamos, como una discusión entre postulados teóricos que lo que dicen es que el procesamiento de lo pragmático tiende a ser más rápido, ¿listo? Tiende a ser un poco más rápido eh, eh, que lo semántico. Entonces, y bueno, y empiezan algunas discusiones. Entonces, por ejemplo, en este capítulo, pues que este es del 2004, se utiliza el ejemplo de algunos elefantes son mamíferos. Entonces, y se mide el tiempo de reacción que la persona utiliza para responder si eso es verdadero o si eso es falso. Incluso observen acá las respuestas y es que ante esta oración el 41% de las personas respondió que era verdadero y el 59% falso. Ustedes dirán, pues si era tan sencillo,
porque casi que la mitad responde una cosa y la mitad responde otra. O sea, estamos hablando de 59% de personas que responden falso. En este caso lo que se encuentra es que la respuesta pragmática se demora, digamos, un poco más que la respuesta lógica. Es decir, cuando se responde falso, en lo que les mostraba ahora, se demora un poco más que cuando se responde verdadero. Y esto tiene, digamos, sentido en función que primero hay que hacer un procesamiento lógico para saber si eso es verdadero o si es falso. Es decir, para poder desambiguar la oración. Entonces se demora un poco más, acá estamos hablando de 2617 milisegundos, todo esto es en términos de milisegundos, y se utilizan, pues digamos, como estos experimentos, eh, mostrando básicamente que las medidas en términos de procesamiento neurofisiológico y psicológico, pues están de ese lado de ese tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de que a nivel neurofisiológico se dan alrededor de 45 milisegundos cuando se entiende algo mal, o cuando se entiende algo diferente, cuando hay digamos, un bache en el procesamiento de información, cuando se detecta una incongruencia. Y a nivel psicológico, pues mientras damos la respuesta se demora un poco más. Entonces, ¿qué es lo que queda, digamos, como más claro? Que se requieren dos módulos diferentes para poder procesar una misma oración y que el tiempo en el que se procesa a nivel neurofisiológico y a nivel cognitivo es un tiempo diferente. Todo haciéndolo con estudios de implicaturas escalares sobre todo, aunque no es ajeno. Por ejemplo, en este otro artículo eh, analizan esta partícula O, ¿cierto? OR. Este O también se vuelve, digamos, un fenómeno para analizar, porque pues, lo que se hace es que se analizan estudios con O y con I. Entonces, por ejemplo, acá dice, Paul invitó a John y a Bill, pero también uno puede poner, Paul invitó a John o Bill. ¿A quiénes invitó? ¿Cierto? ¿A quiénes invitó o a cuántas personas invitó? Entonces ahí desambiguar esa información o saber exactamente eso no es claro. Entonces todo depende del contexto en el que se esté procesando esa información. Desde el 2004 en adelante, pues ya se venían trabajando otras cosas, aumentó mucho la producción de estudios en pragmática experimental, gracias a una línea europea y norteamericana de estudios en este campo. Y en el 2018, Jan Novek, sin Sperber, publica este libro que se llama Pragmática Experimental, pero con el subtítulo de, pues, como haciendo una ciencia cognitiva, como la creación de una ciencia cognitiva, precisamente mostrando todos los, digamos, como todo lo que hay allí alrededor y dando un repertorio de por qué hacer investigación experimental, de por qué hacer estudios de tiempos de reacción a nivel de milisegundos y cómo utilizar, digamos, diferentes estrategias. Incluso, pues, logra retomar discusiones más recientes que se han generado. Recuerden, 2004 a 2018 estamos hablando de más de una década de estudios y de conocimientos allí, mostrando pues que no solamente las cosas se restringen a las implicaturas escalares, sino que también se da lugar a estudiar procesamiento de las metáforas, procesamiento de las ironías, cómo estudiar a nivel clínico, por ejemplo, el tema con autismo, y cómo seguir estudiando temas como la metonimia, la negación, la prosodia, las presuposiciones, que sería como la agenda futura de la pragmática experimental. Entonces, desde acá, vean que se vuelve más complejo el campo de estudio, pero es porque ya se está centrando en significados completamente particulares, dependientes del contexto, dependiendo y dependientes de la conversación, lo cual pues genera bastante profundización en lo que se puede llegar a investigar.
y en los campos que involucran el procesamiento de información. Porque acá la pragmática experimental lo que hace es que combina estudios de lingüística, de psicología social, de psicología cognitiva y otros tipos de estudios, incluso pues a nivel clínico, también estudios neurocientíficos, y logra consolidar en un mismo programa de investigación estudios que estaban separados eh, desde la lingüística, desde la psicología de la comprensión y de la psicología cognitiva, desde las neurociencias, y logra entonces mezclar como de una forma sensata y una forma coherente como todos los estudios que se van haciendo, pues como frente a estas temáticas. Preguntas hasta acá. Bueno, entonces continúo. ¿Cómo investigar en este campo? Si bien Novek propone las técnicas experimentales, ¿cierto? Propone trabajar con datos de la psicología experimental, es decir, no enredarnos mucho, sino utilizar lo que ya hay. No es tan fácil porque igual pues hay que entender cosas de la psicología experimental. Yo sé que todos los que estamos acá pues deberíamos conocer mucho de la psicología experimental. En este capítulo el capítulo 4 del libro del 2018, Novek pues lo que hace es que eh, retoma, ¿cierto? Retoma pues como algunos autores. De hecho, pues en el 97, pues es una carta como personal, es donde le da el nombre, pues como que lo llamaremos pragmática experimental. Ya se había dado pues como internamente como algún nombre acá. El estudio, digamos, o tener los datos implica es, ¿con qué contamos? Entonces, tener datos del desarrollo sería muy importante, poder tener datos de las reacciones en términos de milisegundos. ¿Listo? En términos de milisegundos es una de las estrategias y eso se podría hacer a nivel de estudios de primes, que serían pues, digamos, con estímulos experimentales y también utilizar técnicas como el eye tracker que permiten entender el rastreo de la información. Estos estudios de mouse tracking lo que hacen es que analizan las trayectorias, esto que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Del mouse. Entonces, si yo estoy pasando el mouse por ciertas, donde doy clic cuando leo una página y demás, entonces permite pues como tener algunas ideas. Estos, por ejemplo, estos son patrones de movimiento del mouse, ¿cierto? Hacia dónde se dirige. Esto es bien interesante, observen este comportamiento, porque acá lo que tenemos es que si bien hay hay unas líneas directas a responder falso, muchas personas lo que hacen es que intentan responder verdadero, entonces se arrepienten, digamos, o dicen, ah, no, no, eso es falso, entonces se devuelven, no, tiene la trayectoria hacia el falso. Lo que quiere decir que acá hay una desambiguación importante, que cuando la persona piensa en verdadero, tiende a pensar también como, venga, esto más bien es falso, entonces hay una trayectoria diferente. Es decir, cuando se piensa que la respuesta hacia una oración es verdadera, se hace un cambio, ¿cierto? Vean que lo que nos demuestra acá, aunque el producto es el mismo, el procesamiento no es el mismo. Es decir, el producto o la respuesta conductual, si se quiere, es la misma, pero para poder llegar a eso yo tuve que tener otro tipo de proceso. Entonces estos estudios de trayectoria nos empiezan a mostrar el procesamiento de la información.
¿Listo? Y vean que pues, parece sencillo. Acá también tendríamos pues, los estudios de resonancia magnética funcional, tendríamos los estudios de potenciales de respuesta con electroencefalografía. Acá pues lo que vemos es el tema de la onda P300, la onda N400, que es el comportamiento normal para respuestas cognitivas y para respuestas lingüísticas, para estímulos allí, y cómo pues aprovechar otras estrategias como el crowdsourcing, que es un método de elaboración de experimentos en donde uno monta en internet y que hay un grupo de personas pagas, ¿cierto? Ya están pagas y que están dispuestas a responder pues verídicamente estudios experimentales. También hay pues estudios de magnetoencefalografía y otro tipo de asuntos, pero esto lo que nos lleva a pensar es entonces sobre la base de los experimentos. Y para eso pues yo pues no les tengo unas diapositivas específicas, más allá de lo que nos propone Hernández Sampieri en el libro de Metodología de la Investigación, aunque en muchos libros, yo lo que quiero es simplemente recordar que para hacer este tipo de estudios debemos tener muy claro, supremamente claro, que lo que busca la pragmática experimental es explicar qué es lo que hace que uno procese la información de esa manera. Entonces, lo que se busca acá es mirar cuáles otras variables causan o modifican las respuestas que yo doy. Entonces, vamos a hablar siempre de variable independiente y de variable dependiente. La variable dependiente, en estos casos, en pragmática experimental, siempre tiende a ser digamos, las oraciones o los fenómenos lingüísticos. Por ejemplo, si estamos mirando metáforas, entonces iríamos a mirar la variable dependiente, el procesamiento que se da de metáforas. Y tendríamos que pensar las otras variables, que serían variables independientes, que lo que busca es mirar cómo varía la respuesta a partir de una variable independiente. ¿Listo? Entonces lo primero es tener en consideración variable dependiente y variable independiente. La variable dependiente es la que vamos a mirar como efecto y la variable independiente como la causa de esa modificación. ¿Listo? Básicamente causa y efecto. Es decir, lo que se genera. Aunque pues en estos casos, pues estos términos, digamos, lo más importante es tener en cuenta variable independiente y variable dependiente. Lo que uno busca con un experimento, y en general, pues cualquier estudio experimental, es mirar cómo la variable X modifica la variable Y, cómo la variable independiente modifica la variable dependiente. Entonces, esta es la lógica detrás de la pragmática experimental. ¿Qué es lo que hace que yo responda de una manera o de otra? Entonces, para esto se han hecho diferentes estudios. ¿Listo? Y estos estudios se pueden rastrear fácilmente en diferentes textos. Yo les voy a mostrar algunos artículos eh, relacionados pues como con pragmática experimental. Espérenme por favor, yo miro bien. Este artículo, por ejemplo, en la revista Cognition, derivación de los niños de implicaturas escalares, vamos a mirar, por ejemplo, acá en Cognition, y lo que se tiene acá es que se hicieron 3 estudios, básicamente 3 experimentos. O sea, en el mismo artículo presentan los resultados de 3 experimentos. El primer experimento, acá ponen pues como niños de 5 años, entonces el experimento 1 era el acceso a una respuesta alternativa, si eso es importante en la generación de implicaturas escalares de los niños. Lo segundo es la presencia de alternativas, si eso logra modificar la respuesta del niño, es decir, si las alternativas más fuertes hacen que se tienda a responder eso. Y la C es el contexto, o sea, en el contexto donde la alternativa relevante
si la presencia de esa alternativa no es necesaria. Entonces, lo que hacen es que comparan en este estudio, son 13 páginas, explican, digamos, la estructura de estas publicaciones de experimentos. Es lo primero, pues, explicar qué es una implicatura escalar, cómo los niños calculan las implicaturas escalares, explican el estudio actual. Acá va mostrando, pues, obviamente, algunos antecedentes de investigación, presentan el estudio actual o los estudios actuales y describen cada uno de los estudios. Entonces, ponen experimento 1, aclaran cómo es el experimento 1, acá sí es importante el diseño de la investigación, luego ponen los participantes, el material, ¿cierto? El procedimiento experimental y las predicciones que ellos esperaban. Acá lo que hacen es un ejemplo de lo que presentaron, y cómo se codificó la información. Luego presentan los resultados del estudio 1 y una pequeña discusión del primer estudio, y luego pasan al experimento número 2. Lo mismo ocurre, hacen una presentación rápida del experimento, con lo mismo, el método, con los participantes, con los materiales, con las predicciones específicas, cómo se codificó la información. Ustedes ven acá, se codificó igual al experimento 1, sin necesidad, pues, de redundar, y presentan, pues, como un ejemplo de qué fue lo que hicieron, y presentan los resultados, una discusión para pasar al experimento 3 con la misma estrategia, unos resultados, una discusión y luego una discusión general. Esta discusión general, ya digamos ellos lo que van mostrando es cómo se elige la información, si los niños realmente si procesan la información a partir de información relevante del contexto, si se requiere o no, si uno puede eh, inducir la respuesta a partir de una alternativa más fuerte en la opción de respuesta. Es decir, lo que hacen acá en este artículo es probar si las alternativas de las respuestas que se le presentan a los niños, que esa sería la variable independiente, logran modificar la respuesta que tienen los niños. ¿Listo? Eso es como lo que hacen en este estudio, publicado en la revista Cognition en el año 2016. Entonces, en resumidas, digamos de forma resumida, lo más importante acá, y por eso pues esto es como una introducción, es que son estudios que han madurado en los últimos años para poder consolidar un cuerpo de investigación, un programa de investigación que va mostrando cómo se procesa la información que no es convencional. Y esto lo hacen no a partir de estudios transversales, no a partir de estudios cualitativos, de opiniones y demás, sino que lo van haciendo es a partir de lo que les he venido mostrando. De hecho, la mayoría de los artículos lo que presentan son 2 y 3 experimentos. ¿Listo? Que ahí es donde está, digamos, la fuerza de estos estudios, que no se quedan con uno solo, que era para llegar a una hipótesis, lo que hacen es que diseñan varios experimentos, todos en línea, todos como en el mismo estilo, y pues lo que hace es que los resultados puedan llegar a ser un poco más generalizables y que finalmente se consolide un campo de investigación. Como ven, hay unas regularidades que ya se han encontrado, y es que realmente sí se procesa la información diferente. Entonces, como ya se sabe eso, ya lo que están analizando es qué cosas logran influir o no sobre la pragmática o sobre las respuestas en pragmática. Porque en la medida en que estemos descubriendo cómo digamos, cómo se modifican esas respuestas o cómo se alteran esas respuestas, finalmente vamos a poder tener mayor control y mayor entendimiento de lo que es lo que ocurre acá, con posibles aplicaciones como intervenciones para casos como el espectro autista, casos como esquizofrenia, y también algunos aspectos como la
mejora en los procedimientos computacionales. Porque si una máquina logra luego entender una respuesta o un enunciado y lo logra procesar pragmáticamente, entonces estaríamos ante un nivel superior de procesamiento de información, haciendo que digamos que cada vez sea más fácil develar aquello que nos están diciendo y que que no tengamos ni siquiera que preguntar de nuevo qué quiso decir, sino que la comprensión se pueda dar de una forma tan automatizada que sea eficiente, que cada vez sean más eficientes y más efectivos en la interacción entre humanos y entre otras, en este caso pues con las máquinas. Mientras más efectivos, más eficientes seamos en la interacción de ese tipo de elementos, lo que se considera es que podríamos llegar incluso a develar significados completamente inaccesibles hasta ahorita, como muchos que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros no tenemos la estrategia, no sabemos cómo transmitir la información, porque sabemos que tenemos una idea, pero no sabemos cómo transmitirla, no sabemos cómo decirla, porque eso, digamos, está de una forma tan oscura para nosotros que aunque sabemos que lo sabemos, no tenemos, o valga la redundancia, sabemos que lo sabemos, pero no sabemos cómo decirlo. Y eso es, digamos, como uno de las estrategias. Eso nos permitiría entonces, en principio, conversar mejor, pero es que conversar mejor lo que nos implica es que podemos llevar los niveles de interacción humana a un nivel superior o a un nivel más complejo para poder hacer cosas más complejas como el ser humano lo hace, ¿cierto? No en vano el efecto Flynn, ustedes saben que es el incremento de la inteligencia generación tras generación, tiene que ver con poder manipular cada vez más elementos lingüísticos y no lingüísticos, y en la medida, y eso se ha venido logrando por el avance de la ciencia, por el avance de todas las áreas, y eso pues lleva, digamos, es una explosión de más o menos hace 100 años, y se cree que antes también, que a medida que la ciencia y la tecnología avanzan, lo que hace es que el intelecto humano sigue avanzando. Entonces, esto se cree que también es posible gracias a todas estas estrategias, y en la medida en que logremos comprender, entender mejor qué es lo que nos están queriendo decir o qué es lo que nos dicen, pues vamos a tener mayores capacidades. Preguntas ahí. Yo entiendo que esto puede llegar a ser un poco desconocido, y por eso pues es como, esta charla es una invitación a que primero sepamos que eso existe, y en la medida en que ya sepamos que existe, poder pensar más investigaciones. Por el momento, yo sí les puedo contar que llevamos 3 investigaciones, bueno, 4 investigaciones en el laboratorio de psicología. Estamos en este momento pues como profundizando para poder avanzar un poco más. Eh, Son investigaciones con implicaturas escalares y fenómenos metacognitivos. Y pues la invitación es a que si les interesa cada vez más, podamos hacer estudios en pragmática experimental y precisamente en ese nivel, en un nivel experimental. Porque de esta manera es que podemos venir trabajando. Eso es algo que no ha sido tan sencillo, eh, pero que sí nos ha permitido, por ejemplo, replicar los mismos, pues ya sabemos que los tiempos de respuesta de procesamiento pragmático son los mismos en español, son los mismos en inglés, son los mismos en francés. Se procesa esa información de una forma muy similar. De hecho, pues luego les puedo mostrar resultados de estas investigaciones, y ya sabemos que hay efectos de los contenidos mentalistas, ¿cierto? De la teoría de la mente, que es el tema metacognitivo, hay unos efectos allí. Sabemos que también hay unos elementos gramaticales que también influyen, ¿cierto? A nivel lingüístico directamente, que también influyen en este procesamiento, pero
que lo que prima realmente es el procesamiento pragmático. Y en este sentido, pues estamos logrando entender que al parecer primero, aunque en el desarrollo puede parecer un poco diferente, a nivel cognitivo, primero se procesa el significado y luego se dilucida lo gramatical, luego se entiende lo otro, pero primero se procesa, hay una primacía semántica, al menos en lo que nosotros hemos visto, hay una primacía semántica y pragmática sobre lo gramatical, y eso hace que, digamos, se valide un poco más la propuesta de Sperber y Wilson, y es que la cognición humana está enfocada hacia la relevancia, es decir, hacia que esos significados sean compatibles, sean compatibles con el resto de información que ya están, mostrando pues como mayor evidencia frente a eso, pero pues de todas maneras la invitación es a seguir investigando, porque como toda buena ciencia, no se estanca, no es dogmática, los resultados siguen avanzando, pero para poder hacer esto es importante entender los conceptos de experimentación en psicología, de lo que es la psicología experimental, que es un campo que aunque digamos es uno de los campos iniciales de la psicología, tristemente es uno de los campos menos trabajados en la psicología de nuestro contexto de Medellín, posiblemente Colombia, y sí estoy muy convencido que en Latinoamérica pues no es lo que prima. No quiere decir que el otro sea malo, tampoco es eso, simplemente que se ha generado un desconocimiento y una, digamos, como unos tipos de estudios que no logran avanzar mucho. ¿Listo? E incluso pues la psicología latinoamericana, los aportes de la psicología latinoamericana al resto de la psicología, pues les invito a que me cuenten bien cuáles es que son, y creo que se debe mucho a, a la ausencia de este tipo de estudios más avanzados, porque a veces nos quedamos pues como en lo mismo. De todas maneras, pues esta es una introducción y yo espero que con esta introducción, pues al menos les entre como la idea de poder seguir trabajando en estos temas con el fin pues de hacer estudios cada vez más fuertes. Gracias por la escucha. Si tienen preguntas, también les escucho. Igual voy a parar la grabación, eh, esperando si tienen alguna otra pregunta.